Perfecto, muy bien. Dos cosas importantes que quería decirles. Yo creo que fue el sábado pasado en alguna reunión. Nosotros en la iglesia, una de las cosas que siempre, cuando viene gente nueva, la gente nueva nunca va a querer sentarse adelante, ¿no? La gente que viene por primera vez siempre busca estar medio en el anonimato, medio escondidito, no quiere hacerse ver mucho. Entonces es importante que por lo menos la última fila del asiento, de los asientos de atrás, en este momento hay 8 sillas atrás, que esas 8 sillas quedaran totalmente libres. Estoy diciendo de a poco, pero le voy a decir a toda la iglesia, para que vayamos aprendiendo un poquito esto, porque nosotros, cualquiera de nosotros, si es la primera vez que venimos a la iglesia, no queremos sentarnos acá. Y si todo está ocupado de atrás, muchos no van a querer pasar adelante o quizás se retiran y se van. Eso ha pasado, ¿no? Siempre tenemos que dejar un espacio. Eso es un poco de sabiduría, ¿no? Importante. Bien, lo otro que yo quería aprovechar que estamos en una clase de obreros. Cuando nosotros vamos a orar por una persona, vamos a suponer, yo voy a orar por Teresa. Quien va a orar, quien va a dirigir la oración, soy yo. Soy yo el que dirijo la oración hacia ella. ¿Está? Entonces, lo mismo ustedes, si van a orar por una persona, son ustedes los que oran por la persona. ¿Está? Entonces, cuando uno habla, el otro tiene que escuchar. El otro tiene que escuchar. Digo esto porque he visto en ciertas ocasiones que uno va a orar por una persona y la persona también comienza a orar por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto. Esto nos enseñaron en el grupo del ministerio de Carlos Anacondia. Por ejemplo, si vamos a liberar un endemoniado también, es uno el que ora y los otros respaldan. Si nosotros somos 3 para orar por una persona, es uno que dirige la oración y los otros respaldan la oración. Respaldan o en el nombre de Jesús o diciendo amén, pero no orando y orando por otras cosas, ¿no? Entonces es importante esto, hermano, porque en primer lugar es el orden. Nosotros somos autoridad. El que ora es la autoridad en ese momento. Va a usar la autoridad que Dios le da. Pero si el otro también ora, hay como un desajuste, hay como una confusión. Y Dios no obra en eso. Les digo un poquito porque son 2 cosas que a veces noto en el momento que uno va a orar por una persona, sucede que la otra persona también ora. Y ora por un montón de otras cosas que no es el asunto en el momento. ¿Tá? Si vamos a orar por alguien que está enfermo, vamos a orar por esa persona y vamos a reprender la enfermedad, pero no vamos a orar por la familia, no vamos a orar por la finanza, vamos a orar exclusivamente por esa necesidad. Muy bien, entendido entonces, de a poquito vamos viendo algunos detalles que son importantes. Muy bien, con respecto a lo que ustedes tienen que ir haciendo, esta próxima lección es la lección número 2. Ya vamos a entrar en la lección número 2 hoy. ¿Tá? El tema A dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Bien, pero anterior aparece un grupo de preguntas. ¿Cuántas preguntas hay en el libro? 8 preguntas, ¿verdad? 8 preguntas. Esas preguntas ustedes tienen que ir contestando en un cuaderno o en algo, de a poco. Yo les dije ya eso. Si no entienden, pueden juntarse con otro hermano y hacerlo, preguntarse. Está en el libro la respuesta. ¿Tá? ¿Qué debe la persona que procura llevar almas a Cristo? ¿Por qué debe ser nacida de nuevo? ¿Se acuerdan que hablamos del renacer? Tiene que ser una persona renacida, ¿no? Una persona renacida, una persona transformada por Dios. ¿Tá? ¿Por qué es necesario que debamos prestar suma atención a nuestra conducta ante el mundo?
Hablamos de aquel que quiere ganar almas a Cristo, tiene que conducirse rectamente. Hablamos del testimonio, de tener un testimonio correcto delante de las personas. Bien. ¿Qué parte desempeña la oración en ganar almas? Esto hablamos también de la importancia de orar siempre, porque Dios a través de la oración a veces prepara el camino o las ocasiones o atraviesa las barreras que el hombre no puede atravesar. 5. Después que la persona a la cual le hemos testificado es salva, ¿qué debemos hacer? ¿Lo traemos a la iglesia y lo soltamos y lo dejamos? Le hacemos un seguimiento, un acompañamiento. ¿Por qué? Porque esa persona que viene por primera vez y acepta a Cristo y recibe la salvación no sabe nada. No sabe dónde está el Génesis ni el Apocalipsis. No sabe si San Juan está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No sabe por qué levantamos las manos, no sabe por qué oramos, no sabe por qué cantamos, no sabe nada. Entonces, no sabe nada de la palabra, no sabe qué es orar. Entonces, ustedes que tienen un vínculo, que los invitaron o que se entregó a Cristo con ustedes, son ustedes los que tienen que ayudarlos. Porque ustedes saben muchísimo más que esa persona que nunca vino, muchísimo más. ¿Ah? Olga, tráeme agua que me seco una tos aquí. Pica la garganta. Bien. Después que la persona a la cual hemos testificado es salva, ¿qué debemos hacer? Esa es la 5. ¿Por qué debe el creyente estar familiarizado con los tratados que distribuye? ¿No? Los tratados son los folletos. Vienen folletos para niños. Usted un folleto de niño no le va a entregar a un anciano, a un joven. No le va a interesar, no le va a leer, se va a reír. Un folleto de joven muchas veces es para entregarle al joven porque habla sobre el tema de la juventud, ¿entienden? Y por ejemplo hay folletos que hablan del fútbol, que tienen un testimonio de algún futbolista o que hablan sobre el deporte y luego lleva a la gente a la salvación. Ese folleto es bueno para los deportistas, ¿tá? Entonces, bueno, y después hay folletos sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre las enfermedades, que son folletos más generales, pero usted tiene que saber el folleto que va a entregar a quién, ¿está? Hay folletos muy complejos que, por ejemplo, no le podemos entregar a alguien que no sabe nada de la Biblia. Hay folletos que es para el obrero de la iglesia en todo caso, pero nunca es para una persona nueva, ¿verdad? El folleto o el tratado que habla de una revelación bíblica, o el derramamiento del Espíritu Santo, o de una visión, o de un símbolo del Apocalipsis, las bestias, los caballos blancos, el caballo bermejo que aparece, no le va a entregar a una persona que no sabe nada. A veces ni nosotros sabemos, ¿no? A nosotros nos cuesta a veces entender algunas cosas. Cuanto más a aquellas personas que nunca saben, nunca han leído, ¿no? Bien, y por último aparece de 2 razones en virtud de las cuales un obrero no debe de temer. Eso hablamos casi en el último punto, ¿verdad? Nosotros no debemos sentir temor. Aparecen 3 razones o 3 cosas ahí, ¿está? Ustedes leen ahí, a veces el error, tenemos temor de cometer algún error, pero aún en los errores aprendemos de los errores. Entonces no hay que temer. También nosotros, si le entregamos un folleto a alguien y nos dicen algo, nos insultan, bueno, nosotros tratamos de hacerle bien a esa persona. Nosotros no estamos tratando un folleto ni de política, ni de ninguna secta. Entonces estamos tratando de ayudar a esa persona. Entonces no tema porque Dios está con ustedes, ¿no? Dice, yo estaré con vosotros. Entonces, y así muchas otras cosas, por el cual no debemos de temer de testificar. Amén. ¿Qué se debe añadir a la pregunta, ¿es usted cristiano? Porque hay mucha gente que dice que son cristianos. La gente que no es musulmana, que no es de la religión islámica, dice, yo soy cristiano, porque creen que
Si no son judíos o si no son islámicos, lo único que queda es cristiano. Entonces la gente no es ni judía ni es musulmana, ¿no? Entonces dice que son cristianos, pero hay mucha gente que dice que es cristiana o que cree en Dios, pero no tiene nada de cristiana. Entonces hay una pregunta que podemos hacerle. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted es nacido de nuevo? Eso aparece antes de las preguntas. Ahí está la respuesta a eso. Antes de las preguntas, marque, ¿no? Antes de este grupo de preguntas está la respuesta a la pregunta, ¿es usted cristiano? Cuando te dicen, mirá, yo soy cristiano, ¿no? Hay cristianos que no saben nada de la salvación. O hay cristianos que creen que la salvación se gana haciendo una buena obra, se gana si vas a la iglesia, o se gana si vas al hospital a ayudar a alguien, o si ayudas a un pobre. Esa es una versión católica, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que no es por obra que somos salvos, sino que es por medio de la fe y por la gracia. Es un regalo, es un don, pero hay que creer. Entonces yo tengo que creer en Jesucristo y tengo que nacer de nuevo. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El nuevo nacimiento tiene que ver con el que se convirtió, el cambio de vida que yo tuve desde que me entregué a Cristo. Yo antes, por ejemplo, podemos decir, yo era un ladrón y dejé de robar, era un borracho. Hay un montón de testimonios. Yo insultaba a mi mujer, era violento y Dios me sanó el corazón. Eso es un nuevo nacimiento. Experimentó la vida de Dios. El nuevo nacimiento es la vida de Dios en esa persona que viene por primera vez a Cristo, ¿no? Pero hay mucha gente que se escuda o se esconde detrás, yo soy cristiano, ¿no? O hay otros que dicen, yo respeto a todas las religiones. Sí, pero eso no te salva, porque estamos tratando de que la gente sea salva, ¿no? Muy bien, vamos a la lección 2, ¿les parece? La lección 2, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hay 10 versículos que podemos usar, digamos, como de primera mano. Si yo quiero contestarle a alguien que te pregunte, si alguien te pregunte, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Esa pregunta preguntó el carcelero. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? El carcelero se iba a matar y Pablo dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero, sorprendido por lo que había pasado, dijo, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué contesta Pablo ahí? ¿Se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y será salvo. Entonces, es fácil, hay versículos fácil, directo. Si alguien les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Bien. Hay 10 versículos acá. Lógicamente, uno de los primeros que aparece es Isaías 53, 5 y 6. ¿Quién lee esos dos versículos? Isaías 53, 5 y 6. Lea. El primero que lo encuentre. Dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está. Molido fue por nuestros pecados. ¿Quién fue molido? Cristo. Tenga claro eso, porque usted quiere hablarle a alguien de Cristo, bueno, tiene que estudiar estos dos versículos, comprenderlo, ¿no? O sea, que está hablando de ahí que Cristo fue molido por nuestros pecados, ¿no? Y después dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? El castigo de nuestra paz, o sea que para que nosotros tengamos paz, ¿quién sufrió el castigo? Fue Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo, al morir por nuestros pecados, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si Cristo no hubiese muerto en nuestro lugar, nuestros pecados no nos permitirían tener paz con Dios, comunión con Dios. Después dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Todos los seres humanos se descarriaron como ovejas. El descarriarse significa apartarse, alejarse, darle la espalda al Creador. ¿Tá? Una oveja descarriada es una oveja que se apartó del rebaño, se apartó del pastor, ¿verdad? Se perdió. Y el mundo estaba perdido, ¿no? El mundo estaba descarriado, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Cuando decimos cada cual se apartó por su camino, podemos decir cada cual tiene su propia fe. Se apartó por su propia fe. Y así hay un montón de gente. Yo creo a mi manera, yo creo así, yo creo asá, yo creo de miles de formas, pero a su manera. Ahora, ¿quién cree a la manera de Dios? ¿Quién cree en el Salvador? Porque es el único que salva. Porque vos podés tener miles de formas de pensar y de fe, pero el único que salva es Cristo. Por eso dice que Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Cristo. El pecado de todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya podemos entender esto para hablarle a otras personas, para decir, bueno, nosotros somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, ¿no? Dice que Dios, el Padre, cargó el pecado de todos nosotros. Y eso lo sabemos porque esto ocurrió en la cruz del Calvario, amén. Bien. Importante eso, a ver qué más podemos hablar aquí en este sentido. En Isaías 53, 5 y 6 también encontramos dos fases de la salvación, ¿no? Las dos fases de la salvación tienen que ver con, acá no me estoy guiando por el libro, pero sí habla de dos fases de la salvación. Las dos fases de la salvación es que en la parte humana, el hombre está perdido y está en pecado. ¿Tá? Esa es la parte humana, ¿sí o no? La primera fase es que el hombre está perdido, está en pecado. La segunda fase, ¿cuál sería? Pero ¿quién nos da la salvación? La segunda fase de la salvación es que Cristo murió por nuestros pecados. Murió, o sea, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nuestra condición pecaminosa, pero Cristo fue nuestro sustituto, ¿no? El otro día yo traje unos libros, ahora no traje, pero Cristo fue nuestro sustituto, o sea, Él murió en nuestro lugar. A manera de ejemplo, podemos decir que este es Cristo, ¿verdad? Este es Cristo que está acá, ¿verdad? Y nosotros acá somos los pecadores, ¿verdad? Y estos son nuestros pecados. Entonces, aquí están nuestros pecados y nosotros somos los pecadores. Amén. Cristo vino y anduvo sin pecado, estuvo sin pecado, pero la Biblia dice acá que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién están los pecados? Ahora sobre Cristo. ¿Y nosotros? Nosotros somos limpios y justificados, ¿no? Gracias a que Cristo cargó el precio. Entonces, para explicarle a veces a alguien, tiene su parte importante. Bien. Gloria a Dios. En la época de las guerras en Estados Unidos, dice, por ejemplo, durante la guerra civil de los Estados Unidos, se permitía que alguno de los soldados llamados bajo bandera enviaran un sustituto que estuviera dispuesto a ir. Por lo general, el soldado pagaba cierta suma de dinero a fin de que su sustituto combatiera y quizás muriera en el campo de batalla. En la época de la guerra civil, vos no querías ir a la guerra, llamabas a alguien que quisiera, que estuviera dispuesto, ¿no? Pero ese que estaba dispuesto, él cobraba así, ¿verdad? Pero podía pagar con su vida.
¿no? Podía pagar con su vida, porque quien va a la guerra puede pagar con su vida y el otro podía quedarse libre. Bueno, Cristo pagó con su vida para que nosotros quedáramos libres. Entonces, si tendremos que agradecer a Dios, ¿no? Y comprender el significado de la salvación. Amén. Bien. Después, hermanos, hay otra ilustración, a ver si la encuentro acá. Dice, fue más el herido por nuestras rebeliones, ya hablamos sobre eso. Vamos a pasar a San Juan 1.12, ¿no? San Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Recibirle, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? El resultado es ser llamados hijos de Dios. Entonces, la gente que dice que es cristiana, podíamos preguntarle, ¿vos recibiste a Cristo en el corazón? Y no te vas a saber contestar. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es eso? Bueno, explícale que recibir a Cristo se recibe por fe, que lo tiene que aceptar en su corazón, recibirlo. ¿Está? Y recibirlo significa permitir, tomar, permitir la entrada. En Apocalipsis 3:10 por ahí dice que Jesús está a la puerta y llama. Si alguien oye la voz y abre la puerta, Él entra. O sea, vos tenés que escuchar la voz y abrir la puerta. La persona tiene que abrir el corazón cuando escucha sobre Jesús. Abrir la entrada del corazón para recibir a Cristo. Amén. Bien, eso está en Hechos 1:12, que habla entonces del regalo de la salvación. Bien, seguimos. Vamos a leer 8:44 de Juan, a ver qué nos dice ahí. Algo parecido. En el celular es más rápido, pero si quieren ir a la Biblia, tenemos acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque Bien. es mentiroso. ¿Está? Acá es lo que pasa, ¿no? Nosotros somos sus hijos por la creación, somos creados. Nos hizo y por ello le pertenecimos. Mas por el pecado nos alejamos, nos descarriamos, nos apartamos, ¿verdad? Nos apartamos de Él. Y seguimos a Satanás, porque el que nos sigue a Dios, sigue al otro. ¿Entiendes? Es así. No hay un purgatorio, no hay un intermediario, no hay otro camino. Entonces, si seguimos a Cristo, nos vamos con Cristo. Pero si no seguimos a Cristo, nos vamos con el otro. Ahora, en alguna ocasión, dice vosotros, decía, sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Era lógico, ¿verdad? Ahora podemos ser de nuevo hijos de Dios por la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Somos sacados de la familia de Satanás y injertados, dice la Biblia, adoptados a la familia de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos la iglesia que Cristo compró. Nos rescató del diablo, del infierno. Nos rescató y nos puso en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Su hijo soy, ¿no? Soy lavado, soy comprado. Pero eso es gracia que le recibimos en el corazón. ¿Está entendido? ¿O quieren preguntar algo? Si no, bien. Hay una ilustración, yo estoy siguiendo en el libro, de un muchacho que hizo barquito ilustre, ¿verdad? ¿Alguien leyó esta parte? Sí. El niño se había fabricado un pequeño bote, lo puso en el río y el bote se lo llevó.
el dueño de ese bote era el niño. Pero un día el niño caminando por la ciudad, estoy más o menos imaginando para no ir mucho por el libro, dice que vio en una vidriera el barquito, pero que alguien lo había encontrado y lo puso a la venta. Entonces el niño, ¿cómo hacía para hacerse del barco? Lo tenía que comprar de nuevo. Y la ilustración acá habla de que nosotros somos de nuestro creador Dios, pero nos perdimos en el mundo, ¿verdad? Cristo nos creó, Dios nos creó, pero nos perdimos. Nuestros pecados, nuestra forma de vida, de ser, nos apartamos, nos alejamos, nos perdimos. Ahora Cristo nos encuentra y nos compra con su sangre. Cristo, o sea, nos volvió a comprar, nos hizo, nos perdimos, pero Él nos vuelve a comprar y somos de Él nuevamente. Somos de Cristo porque Él nos compró. ¿Y cómo nos compró? A precio de sangre. ¿Entienden? Digo, qué interesante esto para explicarle a veces a una persona también, ¿no? Muy bien. Juan 3:7, los dos versículos precedentes, vamos a leer un poquito ese. Tiene que ver también con el nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces le podemos decir a una persona que dice, yo soy cristiano, vos sos nacido de nuevo. Entonces si él no sabe cómo contestarte es porque no nació de nuevo y no tiene idea. Ahora, el que es nacido de nuevo te va a decir, sí, mira, yo antes vivía perdido en el mundo, era un borracho, era un drogadicto, le golpeaba a mi mujer, estafaba al almacenero, vivía una vida totalmente perdida. Vine a Cristo, me entregué a Cristo y Cristo cambió mi vida, el nuevo nacimiento. ¿Tá? Entonces, esto pasó con Nicodemo. Entonces aquí Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles, digo, no te sorprendas, si vos querés entrar al reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo puede ser un hombre ya viejo entrar en el vientre de una mujer y nacer de nuevo? No entendía. Entonces dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, el de agua es el bautismo en agua y después del Espíritu es el nacimiento espiritual, la vida de Dios en el ser humano, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la vida de Cristo. Nosotros somos imagen de Dios que estaba perdida, estaba desgastada, oscurecida, volvemos a ser la imagen de Dios, ¿no? Entonces, ese es el nuevo nacimiento que mucha gente no tiene ni idea. ¿Estamos? De modo que si alguno está en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. O sea, si alguno está en Cristo, tiene que reflejar una nueva vida. Si yo digo, no, yo estoy en Cristo, yo soy de Cristo, o yo voy a la iglesia, pero su vida no cambió nada, no mejoró nada, no. Las cosas viejas pasaron, ahora yo vivo una nueva vida, que es una vida de fe, es una vida de esperanza, es una vida de perdón, de amor, es una vida de consagración, es una vida ordenada, es una vida de responsabilidad, porque ahora soy responsable, porque soy un embajador de Cristo, soy alguien que representa a Cristo. La iglesia representa a Cristo y el creyente representa a Cristo. Entonces hay una responsabilidad que carga sobre mis hombros, en el sentido de que yo tengo que andar en la luz y ser sal. Amén. Tengo que resplandecer. Entonces todo eso nos habla a nosotros de que hay una nueva criatura en nosotros. Amén. Según Dios, dice que tenemos que dejar el viejo hombre atrás y vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es según Cristo. El viejo hombre está viciado, dice, por los pecados, por todas las cosas de este mundo. Hay un vicio en el viejo hombre, pero ahora eso queda atrás. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces nos damos cuenta que hay gente que no cambia. Hay gente que dentro de la iglesia, viviendo dentro de la iglesia, es capaz de estafar a una persona, es capaz de engañar a una persona, es capaz de insultar, es capaz de maltratar a su mujer, a su esposa, es capaz de maltratar a sus hijos, es capaz aún, pero son personas que no están en Cristo, están en una religión en todo caso,
pero no ha experimentado un cambio. ¿Seguimos? En San Juan 3:16, ¿quién lee lo que está en el libro ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo saben de memoria ese? Amén. Ese es el corazón de la Biblia, ¿verdad? Si ustedes quieren hablarle a otra persona de Cristo, este es muy importante, como es Isaías 53. Es muy importante. Este es el corazón de la Biblia porque habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? Entregando a su Hijo. Enviando a su Hijo, único todavía, su unigénito Hijo, ¿no? ¿Qué más dice? Para que todo Aquel que en Él, digan, levanten el dedo, señalen, en Él cree, No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no es en la religión, no es en la Virgen, no es en la forma de fe, digamos, cualquiera, es en Él, el que cree en Él. Una sugerencia, simplemente ahora que los que están con cuaderno y anotando. Vieron que hay 10 versículos, ¿verdad? Pero a su vez, cada versículo les lo está desglosando. Y están buenas las preguntas que le está planteando, ¿verdad? Como planteaste recién. Está bueno hacerse frente al texto 1, 2, 3 preguntas. ¿Qué preguntas se está haciendo para que yo lo pueda entender? Porque a veces no lo voy a saber decir todo, pero uno puede decir, ¿en quién? Como sea, en Él. ¿Sí? ¿Y qué demostró? ¿Cómo fue la pregunta que hiciste hace un ratito? ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo demostró el amor? Entonces, o sea, que incluso me sirve para yo armar Una predicación. una predicación o armarme mentalmente para que yo lo pueda entender mejor. Entonces, cada vez que él está con un texto, yo creo que él está haciendo 1, 2 o 3 preguntas al texto que está haciendo. Entonces, que él va repetido porque en varios versículos él ha hablado, ¿en quién? Es la pregunta, ¿en quién? En él. Entonces, que cada texto ustedes vayan, que hay palabras clave que ustedes las pueden subrayar, que ustedes las pueden anotar o preguntar ahí como para ayudarse. Porque a veces, mientras él está dando la clase, uno tiene que encontrarle no es solamente escuchar, sino buscarle la forma de quedarle con... De entender. La palabra más clave para dársela a otro. Claro, y esos pequeños tips que me van a ayudar a mí para viste que dice esto, ¿cómo Dios nos ama? Dice que de tal manera. Entonces yo tengo una manera más fácil de expresarlo con mis propias palabras. Muy bien, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la única forma de tener vida eterna es creer en Él. No hay otro. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy un camino. Él no dijo soy una verdad. Él no dijo una vida. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay nada que sea verdad aparte de Cristo. Y no hay otro camino para ir al cielo. Cristo es el camino. San Juan 14:6 dice así. Entonces, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Importante esto porque estamos de paso. Mucha gente está viviendo sin saber que está de paso, que la vida es una neblina, que estamos... pero hay una eternidad y esa eternidad va a ser con Dios o va a ser en el infierno. Entonces es muy importante esto, amén. Bien. Otra cosa aquí, hermanos. Presentar siempre a Cristo debe ser el lema que rige no solamente nuestra predicación, sino también nuestro trabajo personal. En otras palabras, hablar de Cristo, ¿verdad? Si nosotros vamos a predicar, nosotros tenemos que hablar de Cristo, exaltar a Cristo, nombrar a Cristo y guiar a la gente a Cristo, ¿verdad? Usted no guíe a la gente a un pastor, no guíe a la gente ni siquiera a la iglesia, ¿verdad? Aunque es también, digamos, una parte, pero principalmente la gente puede venir a la iglesia e irse sin Cristo. Entonces,
nosotros en nuestra predicación tenemos que presentarle a la gente a Cristo, que la gente se vaya sabiendo que se le habló de Cristo. No hablamos del Papa, no hablamos del gobierno, no hablamos de fulano, hablamos de Cristo, presentar siempre a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el único camino. Es el único camino y es el único que nos dio salvación, el único que murió, no hay otro. Entonces, si nosotros no hablamos de Cristo y si las canciones que cantamos no hablan de Cristo, no, también a veces no tiene mucho sentido. Tenemos que exaltar a Cristo, hablar de Cristo y presentar a Cristo. Si usted va a hablar con una persona, no va a hablar de la iglesia ni del pastor, porque la iglesia tiene sus fallas, el pastor tiene sus fallas, pero el único que no tiene su falla es Cristo. Entonces usted, no, yo vengo a hablarte de Cristo. Él es el que nos falla, Él es el perfecto, Él es Dios. Amén. Bien. Una pregunta. Sí. O agregar algo. Yo tengo a veces algunas conversaciones con mi familia y yo dentro de las conversaciones lo que más recalco es cuál fue y quién fue que fue a la cruz. Porque no me nombren otro, díganme quién más fue, igual que los católicos. Claro. ¿Qué santo de eso fue a la cruz? Sí, Porque con mi patrona también tengo ese tema. claro. Ahí está, y es la forma más directa, hermanos. ¿No? Ahora con San Cono, por ejemplo, usted van al Salmo 115 o al primer mandamiento y los tira lejos a esa forma de fe. Bien, importante todo eso. Vamos, hermanos, a Juan 5:24 ahora. Me queda una parte importante, hermanos. Estamos todavía dentro de ese tema que estamos hablando sobre San Juan 3:16, cuando dice, la única forma de tener vida eterna es creer en Él, ¿no? O sea, la creencia es creer en Él, ¿no? Debe haber una creencia verdadera. Ahora, la creencia verdadera es algo más profundo que el mero asentimiento de que una cosa es cierta. Es una creencia tan definida, tan real, que uno no procederá en consecuencia. ¿Tá? Santiago, capítulo 2, verso 20, dice que la fe sin obra es muerta. Una fe verdadera se cristalizará en hechos, en obra. Esto es importantísimo, hermanos, porque nosotros, aquí la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo puedo decir que creo en Jesús. Hay mucha gente. O puedo decir que soy cristiano. Pero si yo creo en Jesús, ¿verdad? Yo también tengo que... Esa fe se tiene que cristalizar en hechos. Creo en Jesús. Bueno, si yo creo en Jesús, me voy a apartar del pecado. Si creo en Jesús, me voy a congregar porque Dios me manda. Si creo en Jesús, voy a orar porque Jesús oraba y la oración hace mucho bien y la iglesia primitiva oraba. Si yo creo en Jesús, voy a amar al prójimo. Si creo en Jesús, voy a perdonar las ofensas y voy a pedir perdón. Si yo creo en Jesús, voy a obrar también. Amén. Pero esa es la fe que produce fruto, que produce cambio. Entonces no es solamente decir, yo tengo fe. Te encontrás con un montón de gente que dice, yo creo en Jesús, tengo fe en Cristo, pero son timberos, son borrachos, son adictos, un montón de cosas, pero ellos dicen que creen en Jesús. Y como teníamos en Tacarepó también la doña que es Jenny, pero también visitaba otros lugares. Sí, hay gente que va a los curanderos, va a los brujos, Eso como que dice yo creo a mi manera. se tiran las cartas. Todo eso, hermanos, uno tiene que dejar, ¿no? Yo antes era así, podemos decir. Yo antes era así, ¿no? Podíamos decir, ¿no? Todos nosotros éramos, yo era recontra timbero, me encantaba la timba, siempre perdía, mucho más de lo que ganaba. Entre otras cosas, hermanos, visitaba a los curanderos, visitaba a los astrólogos, a los parapsicólogos, me cansaron de sacar plata y mi vida decepcionada. Bueno, no tenía ni un peso, pero lo que tenía me sacaba, ¿no? Porque era así, hasta un espiritista. Entonces recorrí todo eso, hermanos, y bueno, lógicamente ahora
El único que me liberó fue Cristo. El único, entonces. Acá había uno que venía, ahora ya no viene más a la iglesia. Yo me acuerdo todos los domingos, porque yo iba a la familia a comprar la comida. Salía del culto acá, iba a jugar la quiniela, como se hacía. Sí, sí. No sé si jugaba 5 violos. Seguía salía de acá. Es una adición. En todas las iglesias hay alguien que. Es un vicio igual que todos los otros. Es una timba, hermano, que te saca el dinero, o sea, no trae bendición. Más vicio que otro porque, perdón, pastor, porque creen que van a ganar. Porque van con la creyendo que lo van a ayudar. Lo que del agua, el agua lleva. Pero yo cuando me convertí a Cristo jugué unos 5 de oro todavía. Cuando me entregué a Cristo todavía jugaba algún 5 de oro, alguna cosa está. Después es como ir a los bailes también, digo. No son cosas a veces que vos dejás así nomás. Hay gente que deja de plano y otros les cuesta un poquito más. El cigarro, hay gente que fuma. Digo, a tiempo siendo cristiano todavía fuma. Pero a veces esas cosas, el Espíritu Santo es el que te va transformando. Nosotros no podemos ordenar a la gente que deje de fumar o que deje de esto. No. Son responsables y Dios es el que puede hacer la obra. Es que a los corderitos no se los esquila. Hacer Es bien clarito como una persona nueva. Uno le puede venir y decir, vos tenés que hacer esto. Claro. Ahora una oveja se esquila. Sí, cuando sos ya un adulto en la iglesia, tenés que aprender eso sí o sí, hermano. Amén. Bien. Muy bien, vamos a Juan 5:24. Tiene en común, dice, con Isaías 53:5. Juan 5:24 dice un rasgo característico que constituye un estímulo para aquellos que desean ser salvos. Hay gente que desea ser salva, ¿no? Demuestra la obra de salvación realizada en el momento mismo de que creemos. Cuando Isaías 53, verso 6 nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, demuestra que la obra de cargar los pecados fue realizada ya en la cruz, mientras que cuando Juan 5:24 dice, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. O sea, para los que desean la salvación, para los que desean ser salvos, ¿verdad? Pueden ser salvos inmediatamente, ¿no? Porque Cristo ya, ¿no? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea, ya está hecho eso, ¿no? Y dice, y el que cree en mi palabra, ¿verdad? Que oye y cree en mi palabra, ya recibe la salvación, o sea, es inmediata la salvación. Si hay gente que quiere ser salva, no precisa todo un trámite o todo un proceso para ser salva, no. Si vos querés ser salvo, puedes ser salva ahora. Una persona muriéndose en el hospital puede ser salva ahora. La Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, no hay misterio. Es cuestión de que vos creas, ¿no? Si vos crees y querés la salvación, querés que Cristo te salve, Él te va a salvar en el instante. Amén. Bien. Hechos 3:19, aquí comienza a hablar un poquito sobre el arrepentimiento. ¿Quién puede leer? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos. El primer mensaje de Cristo fue arrepentíos. O sea, la gente puede decir que es cristiana y puede decir que tiene fe. No, hay un arrepentimiento, ¿no? Porque el primer mensaje de Cristo fue arrepentíos y el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos, ¿no? Había que arrepentirse de los pecados, había que pedir perdón por los pecados y tenemos que seguir arrepintiéndonos, ¿verdad? Y pidiendo perdón, ¿verdad? Todo el que viene a Cristo tiene que hacer una confesión, tiene que pedir perdón por sus pecados, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Eso nos hace, por ejemplo, diferente cuando a veces la gente cree que simplemente puede decir que cree en el Señor, ¿no? Muy bien.
Hechos 3:19 dice, se menciona un nuevo aspecto de la salvación que es el arrepentimiento, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, hablarle de arrepentimiento a una persona, en primer lugar tenemos que cuando la persona te dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, se van a encontrar con esas personas. Yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero el primer mensaje de Cristo siempre fue, había que arrepentirse. Yo no le hago mal a nadie, soy buena persona, pero estoy usando mi justicia humana para compararme. Entonces, si yo me comparo con aquel que violó, con aquel que mató, con aquel que está en la cárcel, con aquel que hizo, entonces yo soy puro y santo. Pero yo estoy delante de Dios y delante de Dios somos todos pecadores. Entonces me tengo que arrepentir. La gente tiene que entender eso, ¿no? Entonces, la gente que se cree buena, hay que hablarle de esto. Hay que arrepentirse, todos somos pecadores. Y después está el otro tipo de gente que dice, yo soy malo, yo he obrado mal. Yo estoy acá preso porque yo maté, o yo hice, o yo robé. Yo estoy arrepentido de eso. Entonces, ni tenemos que hablarle de arrepentimiento a esa persona que ya está arrepentida. Tenemos que hablarle del amor de Cristo. Bueno, vos fallaste, vos pecaste, vos obraste mal. Hay un Dios que te ama y te quiere rescatar. ¿Entienden? Sí. Hay otras personas que piensan que por ser tan malos no se merecen el perdón. Bueno, justamente eso tenés que hablarle del amor de Cristo entonces. Tenés que resaltarle el amor de Cristo. Y él vino por los pecadores. Entonces, si vos estás reconociendo que sos malo, que hay pecado, es porque realmente estás admitiendo, ¿verdad? Y si hay un arrepentimiento, digo, bueno, él necesita un medio, necesita un puente. Él no necesita una barrera. Si vos vas a decir, sí, vos estás así porque vos te desmerecés, vos sos esto, lo otro, vos hiciste... Vos levantás una barrera y no estás permitiendo que él sea salvo. Pero nosotros no estamos para levantar barrera al pecador. Si nosotros también éramos pecadores y Cristo, ¿no? Nosotros estamos para ser como puente, como ayuda, para presentarle a Cristo el que le ama. Pero Cristo te ama. Él murió por tus pecados y quiere perdonarte. Tenemos que resaltar ahí el amor de Cristo. En otros tenemos que resaltar el pecado. Mirá, que todos somos pecadores. Delante de Dios todos somos pecadores. Pero delante de esa persona que ya sabe, o ese que está en la cárcel, que sabe, él lo que necesita un Salvador. Él no necesita a alguien que lo venga a condenar y hablarle de todo lo que él hizo. Él necesita un Salvador. Así que háblele del Salvador a esa gente, ¿verdad? Y a los demás, a los que se creen buenos, hay que hablarle que somos todos pecadores y que la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Nuestra justicia humana es trapo de inmundicia. Nos sirve nuestra justicia. El único que nos hace salvo y justo, ¿quién es? Jesús. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice. El medio para tener paz y ser justificado es Cristo. No son mis obras, no son que yo soy bueno y que no le hago mal. No. Es la obra de Cristo. Amén. Es la única forma de nosotros. Cristo nos presenta justo delante de Dios. Siendo nosotros aún pecadores, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. Entonces ya nos libró del pecado. Vivamos en la libertad que Cristo nos ha hecho libre, ¿verdad? Vivamos con fe. Y también vamos a darle la oportunidad a esa gente, ¿verdad?, que necesitan. Bueno, la profundidad de la salvación, anoten esto si quieren, la profundidad de la salvación, eso puede ir a un examen, la profundidad de la salvación del hombre está determinada por el grado de arrepentimiento. La profundidad de la salvación del hombre está determinada por el grado de arrepentimiento. Amén. O sea, cuanto yo más me siento arrepentido por lo que he hecho, mi salvación es más profunda, más real. Si yo no me arrepentí de nada,
bueno, mi salvación está en juego todavía. Pero si yo digo, no, yo me arrepentí de todo eso, de mi vida pasada, me arrepentí, no quiero saber más nada, entonces estoy hablando de que la profundidad de mi salvación es bastante real, profunda, ¿no? Bien. La profundidad de la salvación entonces del hombre está determinada por el grado de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra ahí, donde estamos leyendo en el último texto, pero dice, sería bueno aquí explicar lo que quiere significar estas dos palabras. Cuando nos arrepentimos, sentimos dolor por nuestros pecados y deseamos alejarnos de ellos. ¿Tá? Cuando nos arrepentimos sentimos dolor, ¿sí o no? Si usted se arrepiente porque le falló a alguien, usted siente dolor, pero no va a volver a hacerle lo mismo. Me arrepentí, me dolió, ahora no vuelvo a hacerle esto a esta persona. Me dolió. Eso ha pasado con todos nosotros, ¿verdad? Que hemos hecho algo mal, nos arrepentimos, bueno, vamos a tratar de curar, de no volver a hacer, me arrepentí. Señor, con los hijos, ¿cuántas veces obré mal con mi hijo, lo guié mal o no lo traté bien cuando no lo abracé cuando tenía que abrazarlo, no tuve ese tiempo con él que él se merecía? Nos arrepentimos y le podemos pedir perdón a nuestros hijos. Aunque hayan crecido, mirá, te pido perdón porque yo, cuando vos eras chico, yo tendría que ayudarte mejor, ¿no? Entonces trato de curar o de corregir eso. Eso es arrepentirse. Y así cuando tenemos que pedir perdón, también cuando ofendemos. Ahora, convertirse significa dar la espalda al pecado y comenzamos a andar en dirección opuesta. Antes íbamos derecho al bar, antes íbamos derecho a la timba, antes íbamos derecho al baile un fin de semana. Ahora cambiamos nuestro rumbo. Ahora vamos a la iglesia, ahora servimos a Dios, ahora estamos en otro ambiente, en un ambiente de oración, de comunión, de santidad. Cambié el rumbo, ¿sí o no? ¿Cambiaron ustedes? Amén. Cambiamos. Todo eso es convertirse, me convertí a Cristo. Amén. Ahora, en punto. 5 tengo yo. ¿Y 5? Menos 5. No tenemos todavía 5 minutos más. Bueno. Hola. Muy bien. En Hechos 16:31, anoten, tenemos probablemente la declaración más corta, más clara de lo que es necesario para la salvación. ¿Cómo dice? ¿De memoria? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Está en Hechos 16:31? ¿Saben que en un examen, yo repetí muchas veces este texto y en un examen yo puse falso y verdadero? Y puse en la declaración más clara y más corta de la salvación en la Biblia, se encuentra en Hechos 16:41. Y muchos pusieron verdadero. Pero está en Hechos 16:31. Entonces yo ya estaba Digo porque puede ir a examen eso en un falso y verdadero. En Hechos 16:31 tenemos probablemente la declaración más corta y más clara de que es necesario para la salvación. Bien, no solo la nuestra, sino también de nuestra casa. Tú y tu casa. Amén. Promesa que se le debe enseñar de inmediato al nuevo convertido. También tu casa puede ser salva, también tu familia puede ser salva, a través de tu fe. Más allá que la decisión lo van a tomar ellos, en el momento de ellos, en el tiempo de ellos, ¿verdad? O en el tiempo que Dios quiera. Pero hay una promesa para vos que crees, para usted que cree, que la casa de ustedes va a ser salva, la familia va a ser salva. Pero a través de la fe de ustedes, en el sentido de que si ustedes mantienen la fe en Cristo, van a orar por la familia, van a hacer luz en esa familia, van a hacer sal en esa familia, van a dar un buen sabor a esa familia, van a amar a esa familia, van a ayudar a esa familia y ellos correrán a ti por causa del Señor. Un día correrán a ti. Si habrá pasado eso, hermanos.
¿verdad? Tu hijo no quiso saber nada, o tu hijo, o esto, lo otro, se perdió, se fue, no quiere saber nada con la religión, déjalo quieto, tratalo con amor, tratalo con respeto, ¿no? Pero mantener una vida de fe, mantener una vida de testimonio, mantener una vida de esperanza, mantener una vida recta, y ellos se van a dar cuenta que vos estás mucho mejor que él, que la familia de él, o que esto, lo otro. Entonces van a acercarse, van a correr a ti por causa del Señor. Eso ha pasado. O llaman por teléfono y se orá por mí. Comienza a veces por eso. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, aquí la Biblia habla, yo dejé acá el otro día con el grupo, voy a ir dejando acá, pero vieron que dice, cree en el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Acá dice amo. Acá dice Amo. Dios, en este párrafo. cuando Dios es nuestro amo, nuestro líder. Acá dice con- Dios es nuestro amo. Dios es nuestro amo, nuestro líder. ¿Ah? ¿Qué significa la palabra Jesús? Acá dice ungido de Dios. Y pondrás por nombre Jesús, Salvador. porque salvará al pueblo. Salvador significa salvador. Jesús significa salvador, porque salvará al pueblo de sus pecados. Entonces cree en el Señor, cree que Él es nuestro amo, nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Adonai, ¿verdad? Cree en nuestro Señor Jesús, Salvador. ¿Y Cristo? ¿Qué significa? El ungido. El ungido de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Cristo significa el ungido, el Mesías, el Rey. ¿Estamos preparados para ser de nuestro Rey? A veces se complica eso, hermanos, porque nosotros decimos, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Antes vos desobedecías a un rey y te podía quitar la vida, o podías ir preso. Ocurrió en toda la Biblia eso. En todo lo largo de la historia, desobedecías a un rey y marchabas. Bueno, ustedes se acuerdan de Daniel en el foso de los leones por desobedecer. Ustedes se acuerdan de los amigos de Daniel en el horno de fuego por desobedecer una orden del rey. Pero así ocurrió, siempre ocurrió, hermanos. Entonces, nosotros llamamos de rey a Jesús. Tenemos que estar dispuestos también a honrarle como rey, a obedecerle. Entonces, es una tarea, digamos, profunda, no es así nomás el cristianismo, es un desafío de ir creciendo cada día. Amén, dejamos aquí, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Esta lección es bastante larga, va a llevar como 2 viernes más, o jueves, ahora creo que va a ser jueves. Damos gracias. ¿Alguna necesidad que ustedes tengan? Cerrame aquí.